Buenos días, comunidad ITMA. Dentro de esta semana ITMA Skill, ustedes saben que estamos en el proceso de intercambio de información, intercambio de conocimientos. Las diferentes carreras están sacando, ¿no es cierto?, aquellos temas que son relevantes, importantes, que son de importancia para cada uno de ellos y, por supuesto, llevándolo hacia la comunidad. Los distintos profesores de nuestro instituto han hecho un esfuerzo por generar charlas para que ustedes puedan conocer temáticas importantes y desarrollar temáticas importantes, y que ustedes también tengan otro material distinto, puedan ustedes, ¿no es cierto?, incorporarlo dentro de sus conocimientos y también ver si este material le puede servir como material de investigación, como materiales de proyecto. Recuerden que nuestras carreras todas están orientadas al desarrollo, ¿no es cierto?, integral de los estudiantes y también al cuidado del medio ambiente como un elemento fundamental. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestra docente Karen Escárate. Ella es de profesión ingeniera agrónoma, pero es profesora de la carrera de agricultura ecológica y está acompañada en esta oportunidad por Daniela González. Ella es periodista y es jefa del área, ¿no es cierto?, de comunicación del municipio de Los Vilos. Así que ella muy amablemente está con nosotros en esta oportunidad. Ellas dos van a desarrollar una charla muy interesante que se centra en la temática estrategias de comunicación para el trabajo en las comunidades. Así que un gran abrazo para ambas y, por supuesto, bienvenidas, y estamos muy atentos para escuchar lo que ustedes nos tienen preparados. Abrazos y, por supuesto, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian. Bueno, en realidad lo que vamos a hablar hoy, más allá de las estrategias de comunicación, son de las diferentes habilidades comunicativas que tenemos los profesionales y las personas en general para poder llegar a una comunidad, a un grupo de personas con las que queramos trabajar o generar un proyecto o una visión de mejora. Para comenzar a abrir este tema, este debate, vamos a establecer que hablar por sí solo no es comunicar. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que ver mucho más allá con lo que nosotros hablamos en sí. Tiene que ver también con lo que mi interlocutor, la persona a la que le estoy hablando, va a interpretar. Hay personas que tienen capacidad de aprendizaje auditiva, visual, aprenden por repetición, por ensayo y error. Entonces la forma en que yo expreso mi idea tiene que adaptarse al entorno, a la comunidad en la que yo quiero trabajar. Tengo que conocer a la gente, tengo que saber cuál es la problemática central y vivirla junto con ella, para que si yo quiero venderme como profesional, para que si quiero presentar un proyecto, para dar solución a cualquier tipo de necesidad o idea, pueda sumergirme dentro de su mundo y en realidad poder suplir las necesidades que ellos tienen desde su visión general. Por eso decimos que hablar no es comunicar. Y en realidad, ¿por qué establecemos que es importante comunicarnos con las agrupaciones, con las comunidades, con las juntas de vecinos, los centros de ancianos, etcétera? Sencillamente porque hay una infinidad de proyectos gubernamentales o de empresas privadas que se pierden debido al desconocimiento muchas veces de las personas, o porque no manejan los recursos tecnológicos, o porque no tienen las capacidades o tienen timidez de que en realidad su proyecto fracase o no se lleve a cabo por la decisión de la comunidad en general. Es por eso que desde nuestra mirada profesional es súper importante dar un aporte hacia la sustentabilidad, dar un grano de arena hacia las comunidades que nosotros vemos más vulnerables, y así poder, ¿por qué no?, emprender también un punto de trabajo o un rubro específico. Pero primero vamos a hablar quiénes son las comunidades y las organizaciones a quienes representan. Daniela, ¿nos podrías hablar un poquito de esto?
Sí, claro. Bueno, primero vamos a hablar qué son las comunidades o las organizaciones, y esto representa un grupo de personas que tiene una idea y se constituyen mediante una personalidad jurídica para poder desarrollar proyectos de manera legal y así adquirir, como decía Karen, los proyectos que muchas veces da el gobierno y se pierden. Nosotros como profesionales tenemos un aporte muy valioso que dar a las organizaciones, ya sean de cultura, juntas de vecinos, ya sea deportivas, en un sinfín de comunidades que están constituidas, tienen su presidente, su secretario, está todo vigente, pero desaprovechan las oportunidades porque a veces no saben cómo postular. Entonces, es importante que un profesional ayude a estas organizaciones para poder ganarse los proyectos, que en verdad el hacer el proyecto es súper intuitivo. Uno se mete a la página de donde están estos proyectos y es súper fácil, te van guiando todo el proceso. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo fundamental al momento de hacer un proyecto? Un profesional que los guíe en esta temática, en solucionar problemas, en crear reuniones, en poder llegar a acuerdos también. Entonces, por eso es tan importante que nosotros también veamos como una oportunidad laboral el poder trabajar con organizaciones para poder nosotros también tener trabajo durante el año. Imagínense que con 5 organizaciones con las que nosotras podamos trabajar, vamos a poder tener un sueldo que está asegurado durante todo un año porque esas platas están. Entonces, es súper importante que podamos comprender el mundo y todas las oportunidades que hay a través de esto y aprovecharlas. Entonces, hay diferentes entidades y todas tienen diferentes creencias, diferentes formas de vida, diferentes formas de ver el mundo, ya sea étnicas, deportivas, ya sean personas más jóvenes, adultos mayores, todos tenemos una visión diferente, según cómo nos criamos, según la religión, según si es una zona rural o urbana. Como decían en mi presentación, yo soy jefa de comunicaciones de la comuna de Los Vilos y acá hay muchas zonas rurales, pero hay muchas organizaciones. El problema es que les faltan profesionales que los ayuden a guiar este proceso. Entonces, estamos a 2 horas y media de Santiago y en verdad es una diferencia abismante la cantidad de profesionales que faltan acá para que puedan ayudar a estas organizaciones. Faltan profes de música, faltan profes de danza, faltan agrónomos que enseñen el autocultivo, el reciclaje, el compostaje, por ejemplo. Falta profesional de todo, entonces los invitamos a ver también esta opción que tenemos de crear proyectos junto a las comunidades. Pero para eso les vamos a enseñar cuáles son los procesos de cómo trabajar correctamente con una comunidad. Avanzamos en lo que es la investigación de escritorio. Primero nosotros tenemos que estar súper conscientes de que cuando vamos a un territorio tenemos que saber la superficie, su clima, la cantidad de habitantes, si tiene zonas rurales o no, si cuenta con hospital, un montón de cosas que nosotros podemos buscar en Google y que podemos hacer perfectamente desde nuestro escritorio. Por eso se llama investigación de escritorio. Aquí tomamos información que vamos recopilando desde la web, desde libros, desde información que está disponible. Pero hay una investigación que muy pocos hacen y que es la investigación en terreno, todos los datos que podemos recolectar en situ. Esto, una vez que yo tenga los datos de una determinada localidad, yo necesito convivir con las personas, con quienes habitan ese lugar. Y no solo convivir desde mirarlos, sino que integrarme. Y para esto es importante que yo converse con ellos, vea quién es la dirigenta, cuáles son los personajes que también hay en un entorno, quién es, por ejemplo, la señora más problemática quizás quién es la persona o si alguien trabaja en la feria, acompañarlo a vender a la feria, si alguien te invita a almorzar, ir a almorzar y comer de su comida. Entonces, así yo voy viendo cuáles son sus problemáticas y cuáles son las soluciones que yo puedo dar a esas problemáticas. Porque de eso depende un buen proyecto, de encontrar los problemas y yo poder darle una solución.
pero en conjunto con la comunidad. Si yo no les pregunto qué quieren, qué les gusta, cuáles son sus intereses, cometemos el error de tener muy buenas ideas, pero que al momento de ponerlas en práctica fracasan. Por ejemplo, les vamos a dar una situación que pasó con el gobierno de Chile, donde en uno de los periodos de Sebastián Piñera se entregaron unas casas del Servius nuevas a una comunidad mapuche. Entonces no se hizo la investigación en terreno con ellos, no se les preguntó qué querían, cómo las querían, si querían realmente casas, si esa era su necesidad. Entonces, como no les preguntaron, fueron y armaron en un territorio casas y se las entregaron. Un mes después fueron a inaugurar estas casas y se dieron cuenta que las estaban utilizando para corral de animales y ellos seguían viviendo en sus rucas. Les preguntaron qué pasó, estaban súper aterrados y ellos respondieron que la puerta no miraba al este, que es por donde sale el sol. Y para eso, para ellos es muy fundamental que la puerta esté donde sale el sol, por sus creencias, por su cosmovisión, porque ellos tienen otro tipo de conexión con la naturaleza y lo que significa para ellos. Entonces decía, estas casas son inhabitables, no podemos estar en ellas, pero sirven para los animales. Entonces, así como ese ejemplo, existen muchos, muchos, muchos más donde hay excelentes ideas, se llevan al territorio y nadie las toma en cuenta como recitales, como eventos culturales que están vacíos, porque al final llevan al artista que está de moda y, por ejemplo, acá que yo vivo en zonas rurales, está muy de moda la ranchera. Aquí tú le traes, por ejemplo, a Pailita, que está muy de moda, y no va a venir nadie, porque acá les gusta la ranchera y ni siquiera la cueca. ¿Eh? Yo como folclorista decía, bueno, acá les debe encantar la cueca y me di cuenta que no hay conjunto folclórico. Entonces, una cosa es la que yo tengo en mi mente, en mis creencias, y otra cosa es cuando yo convivo con la comunidad y les pregunto qué quieren, para dónde van. Y es súper importante, avanzamos con la siguiente diapositiva. Para no tomarnos nada personalmente, porque es importante crear la comunicación con la comunidad, y ahí Karen les va a explicar cómo es el proceso. Y es súper importante que nos comuniquemos con ellos, que hagamos reuniones, y las primeras reuniones, créanme que van a ser un desastre, ustedes van a creer que no sirven para esto, porque las primeras reuniones pelean mucho, se desahogan, hay cosas que quieren decir hace mucho tiempo y no estaba la instancia para comunicarse, pero es importante que hagamos este proceso porque ellos mismos después dan las soluciones. O sea, uno al final es como una guía, uno al final es alguien que ordena el cuento, pero realmente es la misma comunidad quien después resuelve los mismos problemas o da las ideas. No hay mucho que hacer de parte de nosotros, sino más bien ser líderes que guían el proceso. Entonces, acá nosotros ponemos, no nos tememos nada personal, no es en contra de ustedes. Si hay 2 a 3 reuniones que solo pelean, no se preocupen, es así, es normal. Pero después ya van a ver que la cuarta, la quinta ya van aterrizando las ideas, uno ya tiene más claro lo que quieren y recién ahí yo puedo proponerles, ya, miren, a base de lo que conversamos, esto es lo que podemos hacer y van haciendo el programa juntos. ¿Por qué es importante hacer el programa juntos? Porque uno, creamos identidad y así las personas cuando hacen algo se sienten parte. Y cuando se sienten parte, lo siento mío. Entonces tengo la responsabilidad de que funcione. Y en el caso de que no funcione, la culpa no es netamente mía, sino que también es una culpa compartida. Entonces, todos trabajamos juntos para sacarlo adelante igual en el caso de que no funcione. Entonces, eso es lo que pasa, que muchos profesionales que trabajan ya sea desde el municipio, desde el gobierno, desde las empresas, porque las empresas también al instaurarse en un territorio tienen lo que se llama responsabilidad social con el entorno, porque la llegada de una empresa ahí afecta ambientalmente, socialmente, habitacionalmente,
de repente colapsan los hospitales, porque quizás una empresa llegó a un pueblito muy pequeño con cierta cantidad de habitantes y la llegada de una empresa involucra un impacto social que perjudica a los mismos habitantes. Entonces, las empresas tienen la responsabilidad social de mejorar el entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que las municipalidades, las empresas, el gobierno, cuando trabajan con las comunidades, se generan una cartera de proyectos y la ejecutan. Son excelentes ideas, pero no representan al pueblo, no representan sus intereses, no los hicieron partícipes, aunque sea muy buena idea, no va a funcionar porque no se sienten partes o de lo que ahora hay ahí. Entonces, la identidad es súper importante y para eso hay que sacar al ego de lado y actuar bajo el propósito del proyecto, que es que la comunidad se sienta partícipe de lo que se va creando ahí junto a ello. Entonces, ustedes pueden crear un proyecto de manera individual y ser los talleristas de estos proyectos después o a través de una empresa privada o de una municipalidad o de un proyecto en lo que sea que estén conformando. Y Y Daniela, ¿sí? lo que quería contar es que en realidad uno cuando recién va saliendo al mundo profesional muchas veces tiene miedo de postular a estos proyectos o ir a conocer a la gente, a las comunidades, porque uno piensa que tiene que llevar el proyecto listo. Y en Sí, realidad lo que nosotros queremos aquí es que ustedes ya tengan su idea de proyecto, pero vayan a conocer a la gente y digan, ¿realmente mi proyecto suple las necesidades de la gente? ¿Realmente es lo que ellos quieren? ¿O tengo que cambiar mi idea general? ¿Tengo que cambiar el camino? ¿Tengo que hacer ciertas modificaciones para que no solamente podamos entrar a la comunidad, sino que mantenernos en el tiempo a largo plazo también? exacto, sí, totalmente. Eso es lo más importante. Quizás no necesito ir con un proyecto en sí, sino que va a ir em, creándose en conjunto con las necesidades de cada persona y además va a ir mutando en el tiempo. Quizás Ujú. funcione de una forma un año, el otro año sea totalmente distinta, pero ese es un error garrafal que cometen muchas empresas, muchas municipalidades, que hacen las cosas para sacar aplausos y al final no le preguntaron a nadie y fracasa en la Claro. práctica. Así que hay que tener una mirada amplia de proyecciones creativas. La creatividad es muy contemporánea, la creatividad viene hacia el futuro. Algo creativo no puede ser tan mental porque la mente solo conoce lo que ya ha visto, lo que ya ha hecho. Entonces la mente no puede ser creativa. Entonces, muchos proyectos no vamos a entender por dónde tomarlo, no tienen ni pies ni cabeza, no los vamos a entender, pero hay que tener fe de que si uno trabaja de esta manera, se va a ir dando, va a ir saliendo y va a funcionar, porque yo lo he visto en muchas municipalidades y este es el camino y el trabajo a seguir. Entonces, para redondear, la idea para postular a proyecto es un trabajo de escritorio donde yo recopilo toda la información de datos y luego voy a la investigación y quizás da un poquito de vergüenza al principio conversar, pero de a poquito. Conocen a una persona, les piden que los inviten a una reunión de su junta de vecinos, le piden conocer a algún dirigente y ahí van a ir recopilando información muy valiosa que después les va a dar el chance de crear de encontrar los problemas y darle una solución. Perfecto. ¿Por qué es importante el trabajo de investigación? Por lo mismo, por lo que les decíamos de que la idea de que los proyectos funcionen es haciendo parte a la comunidad de todo el trabajo que conlleva hacer un proyecto y atrévanse a hacerlo, son muchos los proyectos a los que se pueden postular, cada vez están dando más fondos para esto y uno como tallerista y trabajar para la comunidad es muy bonito, se los digo yo, que siempre he vivido en Santiago y ahora estoy viviendo en una zona rural, en Quilimarí, en un cerro, donde
hay muchos niños y que no tienen cultura, o sea, que no tienen talleres culturales, que no tienen música o danza, y ellos están muy interesados con aprender a reciclar, con aprender a dibujar, muchas cosas, y es súper importante que los profesionales se atrevan a salir de Santiago, a crear proyectos en zonas rurales y trabajar en conjunto con la comunidad. Súper, Daniela, gracias. Bueno, con esta gran introducción que nos dio Daniela, vamos a empezar a hablar de las habilidades comunicativas y las competencias en sí. Las habilidades o competencias son un concepto dinámico porque van cambiando a medida que yo voy desempeñándome dentro de mi rubro o bien voy adquiriendo ciertas destrezas o me relaciono con cierto entorno o con cierto tipo de personas. Estas competencias se van modificando para ejercer mejor mi desempeño, para tener mejores habilidades, para llegar a proyectos, a finales, a metas de manera mucho más eficiente. Pero nosotros pensamos muchas veces que llegamos de repente al trabajo y, tengo todos los conocimientos técnicos, pero los conocimientos técnicos no son suficientes para desempeñar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de proyecto o idear constantemente. Es necesario también ver las competencias básicas que tengo, si sé leer bien, si sé escribir, si tengo habilidades numéricas o si sé operar alguna maquinaria, las habilidades comunicativas que tengo, si soy un líder autoritario, un líder participativo o si soy bueno trabajando en equipo y el rol que cumplo dentro de este trabajo en equipo. Todas estas competencias se unen, son mi carta de presentación para las comunidades o para las personas con las que estoy trabajando o con las que quiero trabajar y finalmente van a medir mi desempeño. Muchas veces voy a trabajar en algo que desconozco o conozco muy poco de ellos y voy a tener que ir adaptando mi forma de liderar, mi forma de hablar, mi forma de trabajar en equipo, mi rol dentro del grupo de trabajo para aumentar la productividad y el desempeño y al final poder llevar estos proyectos a las comunidades en los tiempos establecidos. Porque claro, vamos a hacer este trabajo de escritorio, vamos a hacer el trabajo de investigación in situ, pero tenemos que tener presente que en realidad el tiempo es preciso. El tiempo en los que tenemos que desarrollar esta actividad es súper relevante porque el gobierno o los entes privados tienen fechas estipuladas para presentar los proyectos o porque si le doy mucho tiempo, alargo mucho estas etapas, me voy yendo por las ramas. Pierdo mi foco principal, pierdo la idea principal de mi proyecto y en realidad me disperso y al final no puedo cumplir con todas las competencias y el desempeño que yo quiero llegar. Es por eso que la OMS hace ya varios años atrás, el 93, creó 10 destrezas psicosociales que empezaron a implementar dentro de los colegios desde temprana infancia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en realidad los niños se van formando de ciertas formas con estas habilidades y les van a servir también en su desarrollo laboral futuro, sea cual sea la carrera o el lugar en el que se quieran desempeñar. Pero nosotros para entrar primero a cualquier organización o a cualquier comunidad vamos a hablar solamente de 3, que son nuestra carta de presentación y cómo nos va a ver la comunidad en sí. El primero es la empatía. La empatía, aunque suene muy cliché, significa ponerse en los zapatos del otro, disminuir quién soy yo, disminuir mis vivencias, disminuir la forma en que yo pienso las cosas y realizar una escucha activa. Es tender puentes de nexo, pero no desde la perspectiva o las vivencias que tengo yo como individuo, sino que ver las vivencias que ha tenido el otro para poder entenderlo realmente. La empatía suena súper linda y todos quisiéramos ser empáticos o todos decimos ser empáticos en algún momento de nuestra vida, pero en realidad es bastante difícil y se consigue bajo ejercicio y práctica. Por otro lado, ser una persona sumamente empática que deja que el resto la pasa a llevar y pone los valores o los principios de otros por sobre los míos, también es la contraposición que está mal. Yo tengo que tener una opinión formada, valores,
tener esta escucha activa, pero también tengo que saber defender mis ideales para poder tener así una comunicación asertiva, para poder expresar de forma clara y concisa todo lo que yo quiero expresar, para poder comunicarnos más que hablar en sí, como lo decíamos al inicio de la charla. Y así las relaciones interpersonales van a mejorar muchísimo más. Dentro de estas relaciones interpersonales es súper importante también saber iniciar, mantener o terminar una relación dentro de una comunidad. Muchas veces buscamos, no sé, a la persona que es dirigente de la junta de vecinos, el dirigente del grupo agroecológico, pero nos damos cuenta al pasar los días que en realidad esta persona dejó de asistir durante muchos meses, ya su opinión no representa a la totalidad de la comunidad, entonces estoy perdiendo tiempo valioso para generar mi idea, mi proyecto, por ende debo terminar esta relación y buscar una armonía dentro de la comunidad y de la comunicación que yo quiero ejercer. Por eso la actitud que yo tengo constantemente, a pesar de todas las cosas que me puedan pasar durante el día, es fundamental y va a ser la carta de presentación que yo tengo frente a las otras personas. Si yo tengo una actitud muy pasiva, si me estoy disculpando constantemente, si soy demasiado empático y no respeto mis creencias, mis valores o mis opiniones y las dejo pasar a llevar constantemente, las personas me van a ver en realidad como que no soy una persona confiable, entre comillas, que no tengo la personalidad suficiente o no tengo las aptitudes suficientes para poder llevar a cabo este proyecto y exponerlo frente a la comunidad o exponerlo frente a los entes que nos van a financiar los proyectos. Por otro lado, y en contraposición, si somos demasiado agresivos dentro de nuestras actitudes, si somos sarcásticos, si somos irónicos frente a las problemáticas que nos están diciendo las personas de la comunidad, también vamos a generar una relación coercitiva. Vamos a generar que la gente, que las personas, que los miembros no quieran conversar con nosotros. Entonces vamos a trabar nuestro proyecto porque no vamos a saber realmente lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren. Y nos va a pasar muchas veces el fallo que pasó con la comunidad mapuche o también muchos de los huertos urbanos que vemos a lo largo de Santiago, sobre todo en la comuna de Estación Central, podemos ver que han habido diferentes errores por la actitud o por el seguimiento que tuvieron estos proyectos. Claro, al principio son súper buenas ideas, vamos a juntar la comunidad, la junta de vecinos, el centro de ancianos y vamos a poner huertos urbanos, vamos a plantar, a sembrar tomate, no sé, diferentes hortalizas. Pero después lo vamos a seguir y en realidad todo se secó, nadie vio el sistema de riego, se robaron las plantas. ¿Qué sucede? Se robaron las plantas, entonces la gente se despreocupó porque no le dimos un seguimiento, porque no le dimos las capacidades o las aptitudes para poder hacer el seguimiento de lo que ellos necesitaban hacer. No involucramos a la comunidad, no le dijimos, doña Juanita, usted es la encargada de regar los huertos. Usted, don Pedro, es el encargado de fertilizar. Usted, señora Marta, es la encargada de ver la cosecha y de repartirla. Entonces, si no involucramos a la comunidad dentro de nuestros proyectos, muchas veces van a fracasar a lo largo del tiempo. Por eso la actitud asertiva cuando nos presentamos y mantenemos nuestras ideas dentro de la comunidad es súper importante. Ser claros, precisos y concisos, adaptarnos al entorno en el que nos encontramos y decir las cosas de una forma que nos entiendan, de una forma no tanto técnica si no es necesario, pero que las personas digan, em, la señorita que vino, el caballero que vino a poner los huertos nos dijo que esto se regaba de tal forma, teníamos que respetar las heladas, teníamos que poner tal posición, lo que ustedes puedan imaginar. Y va a tener mejor aceptación del público en general y van a perdurar estos proyectos con el tiempo. ¿Por qué? Aquí Confucio lo dijo claramente, porque si nosotros decimos algo, muchas veces lo tendemos a olvidar.
A menos que sea algo que me marque significativamente, nosotros olvidamos la mayor parte de las cosas que estamos escuchando incluso en esta charla. Si no nos marcan significativamente, nuestra mente no es capaz de retener tanta información. Por otro lado, si muestro algo, la gente, las personas, los miembros de la comunidad tienden a recordarlo. Si yo muestro este lápiz, ellos van a recordar que era de color celeste, que escribía de cierta forma, me acuerdo de la caligrafía, me acuerdo porque tenía unas letras de otros colores, entonces puede que en mi memoria tenga una imagen del lápiz que estaba mostrando. Pero por último, por otro lado, y en última instancia, si nosotros involucramos a esta comunidad, los hacemos partícipes y le entregamos herramientas para que ellos perseveren en el tiempo y mantengan estos proyectos, estas ideas, la gente lo aprende. Y por qué no, también lo puede enseñar a otros miembros de la comunidad que se sumen a esta idea y nos ayuden a prosperar los huertos o la iniciativa que nosotros le demos. Y finalmente, la carta de presentación, la primera instancia o cómo nosotros presentamos nuestra idea, nuestro proyecto dentro de la comunidad es sumamente importante. Va a ser la primera impresión, va a ser cómo la gente nos ve, va a ser cómo los miembros de la comunidad se motivan o no con lo que yo quiero hacer y se involucran finalmente. Como primer punto, tenemos que ver el entorno a mejorar. No tenemos que perder tanto tiempo en realidad presentándonos, diciendo quiénes somos, de dónde venimos. Tenemos que ir al grano sencillamente. Puede ser con una historia personal o con datos o hechos concretos que me permitan abrir la mente de las personas y generen un impacto. ¿Sabías que el 48% de los residuos domésticos corresponden a residuos orgánicos? Es decir, la mitad por lo menos del contenido de los basurales dentro de todas las regiones de Chile corresponde a residuos orgánicos que se podrían haber compostado finalmente y reducir los tamaños de estos basurales. Como segundo punto, vamos a explicar nuestra solución. Aquí vamos a dar nuestra idea central y nuestra propuesta. Recordemos que la audiencia en realidad no sabe nada de lo que nosotros queremos hacer, por lo que es importante llamar su atención y que nos recuerden. Lo podemos hacer a través de un objeto o una metáfora que magnifique lo que nosotros estamos diciendo. Es por eso que yo, X personas, he creado el proyecto de compostaje para la comunidad de Santa Marta, en donde vamos a repartir contenedores de color verde, en donde cada uno de los hogares de la villa de la comunidad se comprometan a depositar sus residuos orgánicos. Vamos a enseñar cómo se manejan estos residuos orgánicos para que no tengan tantas larvas, tantas mosquitas, etcétera. Y una vez a la semana, un miembro de la comunidad va a recolectar estos residuos y los va a llevar a un punto de compostaje. Tercero, ¿por qué mi solución es buena? Aquí debemos ser concisos. Tenemos que aclarar cómo nuestra idea va a ayudar a la gente concreta, a una comunidad específica y concreta, y tenemos que ser auténticos y reales en lo que decimos. A veces nosotros queremos abarcar un proyecto que cubra toda la región metropolitana, pero en realidad no se puede. Es demasiado lo que necesitamos, por lo que nos tenemos que centrar en una villa específica, en una comunidad específica y con ellos empezar a trabajar. ¿Por qué mi solución es buena? Porque alrededor de la villa se han encontrado varios microbasurales. Entonces, estos microbasurales los vamos a reducir, vamos a limpiar con la comunidad y con el compost que obtengamos vamos a generar puntos verdes, plazoletas, vamos a poner plantas, vamos a poner vegetación que nos ayude a generar un mejor entorno para la comunidad. ¿Y por qué yo? Aquí tienes que ser auténtico como presentador y describir por qué estás involucrado en tu proyecto. Desde pequeña siempre me ha interesado la naturaleza, vivo cerca de esta villa y me he dado cuenta que esto es un punto
los microbasurales son puntos infecciosos, que a veces hay demasiados insectos, que son nidos de roedores, entonces queremos mejorar la calidad de vida de las personas y yo me siento involucrada dentro de esta responsabilidad. Y finalmente tenemos la llamada a la acción. Toda presentación tiene un porqué o un propósito. Aquí le damos a la comunidad algo que hacer. Establecemos los roles y si es necesario pedimos la ayuda para poder postular a los fondos concursables o cualquier tipo de fondo en el que nosotros queramos participar. Aquí ya tienes la atención del público de la comunidad y también tienes los entes involucrados con tu proyecto y motivados para hacerlos junto contigo también. Y para finalizar esta charla, vamos a hablar de 4 acuerdos, 4 principios de la sabiduría tolteca. El primero es ser impecable con las palabras. Es decir, yo no voy a hablar mal de la comunidad, de la persona X que me trató mal, pero tampoco voy a hablar mal de mí mismo. No voy a ocupar adjetivos o no voy a decir que soy tonto, que no soy capaz, que me falta experiencia en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros expresamos, lo que nosotros decimos del resto y de nosotros, finalmente nos representa. Como segundo punto, no tomes nada en forma personal. A veces tenemos malos días y tratamos mal a la gente y arruinamos el día del resto, pero en realidad vamos a tener 1.000.000 de oportunidades para hacer cosas, pero nunca vamos a poder corregir el impacto de las palabras que tenemos frente a las otras personas. Daniela. Sí, también está, no supongas, muchas veces perdemos tiempo pensando, esta persona se habrá enojado, le habrá parecido mal, me mira feo, habré dicho algo, entonces perdemos mucho tiempo inventando mucha historia, cuando lo mejor es ir, no suponer y preguntarle a esa persona, ¿estás enojada? ¿Dije algo que no te gustó? ¿En qué te puedo ayudar? Y ahí evitamos también un montón de problemas que surgen cuando trabajamos con comunidades. Y haz siempre lo máximo que puedas, ese acuerdo siempre tiene que ir en todos los aspectos de tu vida, porque cuando tú das el máximo, cuando tú eres profesional, te involucras como corresponde, si algo sale mal después, no vas a sentir culpa de que pudiste haber hecho algo mejor, sino que vas a estar siempre tranquilo que, bueno, tú tuviste las mejores intenciones, diste lo mejor de ti, diste lo máximo, ya no hay nada más que pudieses hacer y eso va a hacer que tú te sientas satisfecho con tu trabajo, haya resultado o no. Perfecto. Y ya para terminar esta charla, aquí les dejamos algunos de los proyectos a los que pueden postular de la infinidad que hay en general en el gobierno o en instituciones privadas. Hay proyectos para fondos de desarrollo vecinal, para mujeres emprendedoras, fondos de reciclaje para municipalidades, para protección ambiental en centros educacionales, tienen una infinidad. Así que atrévanse, muestren sus proyectos, vayan a las comunidades, involúcrense con ellas y espero que esta charla les haya servido muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, excelente. Qué maravilloso tema, qué importante lo que nos están planteando, cómo comunicarnos efectivamente y cómo lograr, ¿no es cierto?, que todos estos proyectos que en gran parte de nuestros estudiantes están ya formando, se están construyendo, puedan tener la viabilidad que nosotros esperamos. Bien decía Daniel, a veces tenemos tan buenas ideas, pero tan poco aterrizadas, ¿no es cierto?, y tan poco centradas en lo que efectivamente requiere la comunidad, pero la idea es buena. El punto es cómo la llevamos a cabo o cómo la hacemos efectiva en el lugar correcto. Hay que ver el lugar correcto, la gente correcta, qué necesita la gente, escuchar a las personas es un tema tremendamente importante, escucharla con respeto, como decían ustedes, para dejar que ellos
ellos digan lo que tienen que decir, a veces con rabia, pero después, ¿no es cierto?, van a sentarse y van a escuchar y van a compartir. Exacto. Muchas gracias. Mira, hay dos preguntas que yo quisiera hacerles a ambas, no sé, cualquiera de las dos que me conteste acerca de esta temática tan importante que ustedes plantearon. La primera dice, ¿por qué algo tan intuitivo como la comunicación? Porque la comunicación es algo que hacemos diariamente, ¿no es cierto? Debe ser un tema que se debe trabajar y estudiar tan profundamente y más a fondo con respecto y en relación a este tema. Esa es la primera. En realidad es importante trabajar la comunicación porque tiene que ver mucho con el manejo de las emociones. Entonces, si nosotros no manejamos nuestras emociones, no somos capaces de pensar fríamente, no podemos desarrollar la comunicación efectiva. Las otras personas en realidad van a ver lo que yo estoy diciendo por fuera, pero no van a saber lo que yo quiero decir. Si yo no escucho y si yo no sé manejar estas emociones, no voy a poder expresarlas de forma correcta, entonces las otras personas no van a entender lo que yo estoy diciendo. Importante poder entender y desarrollar nuestra inteligencia emocional. Somos inteligentes para tantas cosas, Sí, pero en términos emocionales parece que no lo somos tanto. es verdad. La segunda pregunta dice, ¿cuáles serían los riesgos que ustedes podrían ver o que ustedes podrían notar, ¿no es cierto?, con respecto a que a un profesional nuevo, un profesional joven, ¿no es cierto?, un chiquillo que está saliendo de ITMA, ¿no es cierto?, pueda enfrentar al invertir tiempo en ayudar a una comunidad a crear un proyecto. Porque esto de ir, sentarse y crear un proyecto con la comunidad. ¿Cuáles son los riesgos que podría tener este joven ITMA que va saliendo, ¿no es cierto?, a enfrentar esta realidad? Bueno, los riesgos son quizás un poco perder el tiempo, que nunca el tiempo se pierde, o sea, siempre es ganado cuando yo ayudo, cuando soy generoso con mi conocimiento, pero claro, cuando yo hago toda esta investigación de escritorio, después voy con las comunidades, converso con ellas, que es un tiempo igual considerable, hago el proyecto, yo este proyecto se lo entrego a la organización. La organización postula el proyecto, que yo también, incluso como profesional, les puedo ayudar a subir los papeles, el tema de los costos, todo, pero después ese dinero le llega a la organización y la organización decide a qué monitor le paga. Entonces, puede que no me elija a mí y puede que elija a otra persona a que haga el proyecto y que es súper válido, porque al final de eso se trata, y que quienes tienen la personalidad jurídica pueden decir con quién quieren trabajar. Y lo que sí, la plata debe ser destinada a eso, a lo que fue hecho el proyecto, pero no pueden elegirte a ti en alguno de los casos. Así que ese podría ser el riesgo, perder un poco este tiempo de trabajo, pero aunque no te elijan, el tiempo siempre es ganado, el aprendizaje siempre se adquiere y bueno, es súper difícil también que después de toda la ayuda no te elijan a ti como monitor, pero ese podría ser el riesgo. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambas. Daniela, Karen, ustedes aman lo que están haciendo y aman, se nota cuando alguien quiere lo que hace y por supuesto se agradece muchísimo, se agradece la intención, el corazón que pusieron en esta charla y por supuesto ojalá que toda la comunidad que pueda escucharla, que pueda atenderla, que pueda hacer la parte, ¿no es cierto?, de su vida, Sí. pueda hacer, ¿no es cierto?, de esto carne, ¿no es cierto?, y alguno de nuestros chiquillos que está por ahí, ¿no es cierto?, con la intención de salir, vea que existen oportunidades. Hay oportunidades, pero hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse y hay que tomarlas, porque las oportunidades no van a llegar a la puerta, sino que uno tiene que ir, ¿no es cierto?, y encontrarlas. Un gran abrazo para todos ustedes, un gran abrazo, ¿no es cierto? Daniela, muchas gracias, Karen, muchas gracias, a la comunidad, ¿no es cierto?, que está participando en esta semana ITMA, un gran abrazo y nos vamos a seguir viendo durante toda esta semana con temas tan interesantes como este. Así que un gran abrazo, muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias, chao.